Hola, bienvenidos. Para Estados Unidos, Edmundo González Urrutia ha sido el ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio. El secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que expresa que con base en pruebas abrumadoras, Washington concluye que González Urrutia ganó la mayoría de los votos. Blinken da por válido el escrutinio presentado por la líder opositora María Corina Machado, que representa el 80% de las mesas electorales y que muestran que González Urrutia recibió la mayoría de los votos con un margen insuperable. Asimismo, el secretario de Estado estadounidense expresó que la misión de observación del Centro Carter ha despojado de toda credibilidad los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que, recordemos, declaró ganador a Nicolás Maduro. Antony Blinken pidió a las partes involucradas abordar un proceso de transición que respete lo expresado por el pueblo venezolano en las urnas. La respuesta de Nicolás Maduro a este comunicado de Blinken no tardó en llegar y pidió a Estados Unidos, palabras textuales, sacar sus narices de Venezuela. Y hoy queremos analizar este anuncio de Estados Unidos y también otras noticias relacionadas con la situación en Venezuela con los periodistas Alexis Buentes desde Miami y con Alejandro Rebocio, quien se encuentra en Buenos Aires. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Alexis, quisiera comenzar contigo porque quisiera saber si hay alguna reacción a este comunicado emitido por Antony Blinken, por ejemplo, por parte de los republicanos, que en plena campaña electoral en Estados Unidos, pues han sido bastante críticos con la forma en la que la administración Biden ha manejado este tema de Venezuela. Sí, Carol, te comento que en las últimas horas hubo un pronunciamiento por parte de 3 congresistas republicanos del sur de la Florida que han sido, por llamarlo de alguna manera, los más activos, los que más se han pronunciado en relación al tema de Venezuela: Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y también Mario Díaz Valar. Ellos prácticamente están suscribiendo las palabras de Antony Blinken, insistieron en que la oposición venezolana no está sola, que Estados Unidos está dispuesto a ofrecerles protección y sobre todo tuvieron un mensaje para los países que de algún modo le están dando la espalda en estos momentos al pueblo de Venezuela. Dijeron textualmente: los países que reciben fondos del gobierno federal de Estados Unidos podrían tener consecuencias por esta postura a veces controversial o de darle la espalda, como ya decía, a los votantes venezolanos cuando el Congreso vuelva a reunirse. No hablaron específicamente de cuáles serían esas medidas contra estos países, pero de alguna manera es un llamado de atención. Y es interesante también, Carol, lo que comentabas, como en plena campaña electoral el tema ha sido utilizado también por ambos bandos. Los demócratas están diciendo que gracias a las negociaciones que se hicieron entre el gobierno de Biden y el régimen de Nicolás Maduro fue que pudieron realizarse estas elecciones y que un candidato de la oposición pudo estar en las boletas. Negociaciones que, por ejemplo, incluyeron reducir las sanciones petroleras hacia Venezuela, también liberar a 2 sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro que estaban presos por narcotráfico aquí en Estados Unidos, liberar a Alex Sachs, que ha sido el testaferro del régimen venezolano, financista, acusado de lavado de dinero. Pero los republicanos desde un inicio se opusieron a este acercamiento hacia Maduro. Vimos posturas muy fuertes como las del senador Marco Rubio de la Florida y en estos momentos están diciéndole al gobierno de Estados Unidos: se los dije, se los advertí, se están burlando de nosotros y están pidiendo sanciones más severas hacia Nicolás Maduro y el régimen venezolano en general. Ya, pues Alejandro, además de esta noticia que nos llega desde Washington, también ha habido novedad respecto a la misión diplomática argentina en Caracas, que recordemos fue expulsada por Nicolás Maduro. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre lo que ha pasado con los diplomáticos? Tenemos entendido que ya van a Buenos Aires. Así es. Recordamos que Argentina y otra media docena de países fueron amenazadas por Maduro de que tenían que abandonar sus delegaciones diplomáticas en Caracas. Incluso le dieron 72 horas para abandonar el país. Además, hubo un acoso en las calles contra la embajada argentina en Caracas, le cortaron la luz a la embajada y finalmente los diplomáticos argentinos, junto con sus familias, pudieron irse con la ayuda de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, de ayuda también de México, de Andrés Manuel López Obrador, y con la ayuda también de la Italia de Giorgia Meloni. Estos diplomáticos y sus familias lograron volar a Portugal y
porque no hay vuelos hoy en día entre Argentina y Venezuela, está interrumpida esa conexión aérea, y mañana sábado van a estar llegando acá a Argentina de regreso al país. Mientras tanto, la embajada argentina en Caracas quedó en manos de Brasil. Ahora en la embajada argentina se ha izado la bandera brasileña. Brasil va a representar los intereses de Argentina ante Venezuela. Ayer hubo un tuit donde Lula, a pesar de su mala relación de Milei, a pesar de su mala relación con Lula, le agradeció a Brasil, no a Lula, el hacerse cargo de la delegación diplomática. Fue curioso porque un día antes Milei había hecho otro tuit donde criticaba a Lula, a López Obrador y a Petro por no condenar a Venezuela en la OEA. Sin embargo, 24 horas después le agradeció a Brasil, pero no a Lula, por hacerse cargo de la embajada argentina en Caracas. Así que esa es la situación de toda esta salida que tuvo que ser urgente para los diplomáticos argentinos. Pues Alejandro, mientras todo esto ocurre, Nicolás Maduro mantiene su discurso, sigue sin mostrar las actas de votación que le viene pidiendo la comunidad internacional y además ha amenazado con arrestar a los líderes opositores. Escuchemos qué ha dicho. Pregunta mi opinión como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas, y tiene que haber justicia en Venezuela. Ellos son el daño de Venezuela. No están capacitados para tener el poder político y gobernar este país. Y nunca, jamás llegarán al poder político. Se lo aseguro y sé lo que digo. Jamás llegarán estos criminales. Lo acabamos de escuchar, Nicolás Maduro ya pide directamente el arresto de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Alexis, en Miami, ¿qué respuesta ha dado Washington a estas palabras de Maduro? Bueno, tenemos, por ejemplo, la respuesta de Brian Nichols. Ya lo hemos visto, lo hemos escuchado en estas sesiones de la OEA. Es el encargado del hemisferio occidental para el Departamento de Estado aquí en Estados Unidos. Él ha sido claro en este sentido. Dijo que esta actitud de Maduro no indica otra cosa que el régimen está apostando por la represión contra el pueblo de Venezuela, que sencillamente está defendiendo en las calles su derecho al voto, que se respete esta decisión que tomaron el domingo pasado en las urnas, y también se opuso a estas amenazas de encarcelar a los principales líderes de la oposición, junto con todo este mensaje que exige, y tiene que ver con eso que ya mencionaba Carol, que se publiquen estas actas, porque al final ese es el principal problema. La oposición en Venezuela está diciendo que es una victoria rotunda de Edmundo González y está presentando sus pruebas. El venezolano de a pie, con el número de cédula, puede entrar a una página web y revisar el acta de su mesa de votación y ver los resultados, que hemos tenido acceso a muchas de ellas y comprobamos, bueno, lo hemos estado viendo también en redes sociales, cómo realmente hay una victoria popular para la oposición. Sin embargo, Maduro no acaba de mostrar esas actas, va a una institución, que es una institución chavista, al Tribunal Supremo, jueces que fueron colocados allí por el chavismo, y no vemos estos síntomas de transparencia ni de un cambio por parte del gobierno en Venezuela. Alejandro, entre tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha sido sin duda el líder latinoamericano más directo y más claro en condenar la situación que se vive en Venezuela. ¿Ha habido alguna reacción de su gobierno a este pedido de arresto que hace Nicolás Maduro contra los líderes opositores? No ha habido una reacción directa ni de Milei ni de la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, por estas últimas declaraciones de Maduro. Sí, por supuesto, Mondino ayer en la reunión de la OEA dijo que Venezuela estaba fuera del Estado de Derecho hoy en día. También se preocuparon en la diplomacia argentina de que los 6 políticos opositores venezolanos asilados en la embajada argentina quedaran ahí ahora bajo custodia de Brasil. Pero no hubo mayores declaraciones. Lo que sí hubo declaraciones es de Unión por la Patria. Unión por la Patria es el nuevo nombre que tiene el peronismo en Argentina. Dentro del peronismo está el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, que tan buena relación ha tenido con Maduro y con Chávez en su momento. Ella todavía no se ha expresado sobre el resultado electoral. Mañana va a dar una conferencia en México, donde quizás se refiera a esta situación, pero sí es curioso que desde el peronismo y el kirchnerismo se han despegado
empiezan a despegarse aparentemente de esa relación intensa que han tenido con el chavismo. ¿Por qué lo digo? Porque Unión por la Patria, el bloque de diputados, ha hecho un comunicado donde, al igual que Lula, que López Obrador y que Petro, reclaman al gobierno de Maduro que presente las actas electorales. O sea, no creen el resultado anunciado por Maduro del 51% de su supuesta victoria. Y por otro lado, la Cámpora, que es la agrupación juvenil kirchnerista que lidera Máximo Kirchner, el diputado Máximo Kirchner, hijo de Cristina Kirchner, ha salido a desmentir al canciller venezolano, que había hecho un comunicado donde decía que había unas 100 organizaciones que avalaban el supuesto triunfo de Maduro. La Cámpora, insisto, organización encabezada por Máximo Kirchner, dijo: nosotros no convalidamos ningún resultado anunciado por Maduro. Pues a raíz de estas amenazas de arresto de Nicolás Maduro contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, la propia líder opositora venezolana afirmó estar en la clandestinidad, ya que teme por su vida. Sin embargo, tanto ella como González Urrutia insisten en hacer valer los resultados de esas elecciones del 28 de julio. Escuchemos qué dice María Corina Machado. Ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. Vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Pues son muy claras las palabras de María Corina Machado. Alexis, en Estados Unidos y particularmente allí en la Florida, donde tú te encuentras, viven muchos venezolanos. ¿Qué tan movilizados han estado ellos en medio de esta crisis? ¿Se prevén marchas para este sábado, así como lo convoca María Corina Machado? Carol, yo te puedo decir que aquí esto se está viviendo como si fuese una segunda Venezuela. Ya lo decías, por ejemplo, el sur de la Florida es el corazón del exilio venezolano. Hay una ciudad que se llama Doral, que es muy conocida. De hecho, se le dice Doralzuela por la amplia presencia de venezolanos allí en esta zona y se está movilizando desde el domingo pasado. O sea, aquí se esperó ese momento de los resultados con el mismo entusiasmo que estoy seguro había en las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela. Ya hay convocatorias para apoyar el sábado esta marcha, porque la oposición, los venezolanos saben que la presión interna es muy importante, pero también lo que se haga desde el exterior para visibilizar, para que no muera de alguna manera este tema y conseguir todo el respaldo internacional posible. Durante los últimos 2 días se han estado manifestando grupos de venezolanos un poco más pequeños frente al Comando Sur de Estados Unidos. Ahí es donde se coordinan todas las operaciones militares de Estados Unidos para América Central, para América del Sur y el Caribe. Y estaban pidiendo claramente una intervención militar, algo que es muy poco probable que ocurra, pero ha sido también uno de los llamados, insisto, de un determinado grupo del exilio venezolano aquí en el sur de la Florida. Pero sí, se vive con mucho entusiasmo todo lo que está pasando, con mucha esperanza, con mucha frustración también el domingo cuando se dieron los resultados y hasta con apoyo económico previo a las elecciones. Por ejemplo, desde aquí las personas le mandaban dinero a sus familiares, a sus amigos en Venezuela para que pudieran comprar el combustible y pudieran ir a votar. No pudieron votar los venezolanos en Estados Unidos porque no hay relaciones diplomáticas, porque no se abrieron las urnas para ellos, pero es la manera en la que tienen de participar en estos comicios. Alejandro, también en Argentina hay un importante número de venezolanos. No son tan numerosos como en otros países de la región, pero ¿han protagonizado ellos protestas en ese país? Así es. Si bien no son tan numerosos como, por ejemplo, en Colombia, se ha convertido en el principal grupo de flujo migratorio de Argentina, superando a los grupos que solían encabezar el flujo migratorio de Argentina, que eran bolivianos y paraguayos. Hoy en día están llegando más venezolanos. Y estos venezolanos se manifestaron el domingo y el martes ante la embajada venezolana en Buenos Aires.
Y ayer hubo una manifestación también en el Parque Rivadavia, donde hay un monumento a Simón Bolívar, y ahí pidieron una solución pacífica. Había miles de venezolanos manifestándose y pidiendo una solución pacífica del conflicto que hay en Venezuela, reclamando la victoria de Edmundo González, y algunos pocos sí también decían que era necesaria una intervención militar, pero la mayoría estaba por la solución pacífica. Así que está habiendo manifestaciones y en la conversación también con estos venezolanos que se manifestaban, muchos me comentaban la preocupación que tenían por temor a represalias a sus familiares en Venezuela, y pues también por el temor que estaban manifestando de presuntos secuestros y detenciones de aquellos testigos de las actas electorales en Venezuela. Eso es lo que estaban informando por lo menos los inmigrantes venezolanos aquí en Buenos Aires. Pues a propósito de este tema migratorio, uno de los asuntos que genera mucha preocupación ante la actual crisis que se vive en Venezuela es que esto origine una nueva ola migratoria. Alexis, ¿qué se dice en Estados Unidos, donde además el tema migratorio está siendo debatido en plena campaña para las elecciones presidenciales? ¿Qué se dice al respecto? Indiscutiblemente siempre hay que hablar de lo que se dice en campaña, sobre todo en estos meses previos a esos comicios en Estados Unidos. Pero fíjate, es interesante cómo los primeros países en pronunciarse cuando el Consejo Nacional Electoral dio estos resultados supuestamente a favor de Maduro, fueron las naciones con mayor presencia de inmigrantes venezolanos. Estamos hablando de Chile, de Perú, de Estados Unidos. De hecho, Perú y Estados Unidos han sido los primeros en reconocer a Edmundo González como ganador. Y bueno, también Colombia, aunque el caso de Colombia merece una mención aparte por la ambigüedad de las declaraciones desde el gobierno de Petro. Pero sí hay mucho interés. O sea, hay un compromiso claro con la democracia en la región, con que se respete la voluntad ciudadana, pero también hay una preocupación con el tema migratorio. Incluso hasta Brasil está preocupado con todo esto. Y no es para menos cuando revisamos las cifras, ¿no?, de la cantidad de venezolanos que desde que llegó el chavismo al poder han tenido que escapar del país. Estamos hablando de 7.7 millones, casi 8 millones de venezolanos. Ahora el pueblo está en las calles, pero si esta situación no se resuelve, la opción de muchos venezolanos será irse. Y lo habían dicho previo a estos comicios, que si Maduro insistía en mantenerse, en aferrarse al poder, ellos buscarían la manera de salir porque no ven otra opción para un cambio en Venezuela. Incluso el propio régimen venezolano podría crear las condiciones para que este éxodo, que además ha sido considerable, ha sido uno de los más grandes de los últimos años en toda la región, pues se incremente. Y lo vimos con el caso cubano, que a partir de las protestas del 11 de julio del 2021, el propio régimen de Miguel Díaz-Canel, con la ayuda precisamente de Nicaragua y de Venezuela, los dos países que se han mantenido unidos en todo esto, crearon una vía de escape, una válvula de escape a esa presión popular. Nicaragua quitó las visas para los cubanos, Venezuela puso los aviones de Conviasa, la estatal venezolana, y fue la vía de escape de miles y miles de cubanos. Ese escenario podría repetirse en Venezuela y es la preocupación. Así es, Alejandro, ante el posible escenario de una nueva ola migratoria, ¿cómo crees que vaya a reaccionar el gobierno argentino? En Argentina, más allá de los cambios de gobierno, siempre ha habido una política de mucha apertura a la inmigración. Es fácil llegar a Argentina y radicarse aquí. En su momento, la inmigración venezolana comenzó a llegar en el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, y Macri los recibió a los venezolanos con los brazos abiertos porque los consideraba perseguidos y, del gobierno chavista. Después vino la pandemia, se frenó un poco el flujo migratorio, pero hoy un gobierno como el de Milei seguramente va a estar dispuesto a recibir venezolanos que aquí han conseguido trabajo, que muchos dicen que a diferencia de otros países de la región no sufrieron discriminación y que incluso ayer algunos me comentaban que después de 4 años de residencia ya también habían conseguido la nacionalidad argentina aquellos que la solicitaban, así que ahora tienen hasta la doble nacionalidad. Bueno, pues es evidente que seguiremos hablando de este tema de Venezuela por un buen tiempo. Alexis Buentes en Estados Unidos, Alejandro Rebocio en Argentina, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, Carol, por la invitación.